El Señor nos habló y nos dijo para la iglesia, el Señor nos habló y nos dijo, será el año de crecimiento en todas las áreas. Yo dije amén a esa palabra. Cuando el Señor nos dice, cada año nos da una palabra, y el Señor me vuelve a dar esta palabra para el 2022 y nos dice que vamos a tener, que va a ser para la iglesia, va a ser un año de crecimiento en todas las áreas. Cuando el Señor nos propone esto de crecer, o mejor dicho, cada vez que Dios suelta una palabra, nos está proponiendo un desafío. Diga conmigo, desafío. Cada vez que Dios nos suelta una palabra o te suelta una palabra, Dios te está proponiendo un desafío. No te está diciendo esto va a pasar. Hay un proceso. Es decir, Dios te está proponiendo un desafío. Es decir, cuando el Señor nos propone crecer, cuando el Señor nos está soltando una palabra, o cada vez que Dios nos suelta una palabra, nos está proponiendo un desafío. Es decir, toda palabra soltada, y esto guárdeselo en el corazón, por favor, toda palabra soltada por Dios te va a proponer un desafío. La palabra que Dios te suelta no es para que usted se vaya a la casa y diga, ay, qué lindo, el Señor me habló con nombre. No. El Señor te está hablando y tiene una responsabilidad cada vez que Dios te está soltando una palabra. Cada vez que Dios te entrega una palabra, te está entregando responsabilidad. Dios te está entregando confianza. Por eso toda palabra soltada por Dios te va a proponer un desafío. Que el año sea de crecimiento no quiere decir que usted se sienta a ver de qué manera voy a crecer, porque no todo le corresponde a Dios, no todo le va a corresponder a Él. Siempre un desafío propone hacer lo que no tenías planificado hacer. Cada vez que Dios te propone una palabra, Dios te está diciendo hay un desafío, y cada vez que hay un desafío, el desafío te va a proponer hacer lo que no tenías planificado hacer. No sé si le ha pasado, usted está esperando, usted quiere tomar decisiones, pero sale Dios al cruce y te dice, no es por aquí, es por allá. Eso es desafío. Dios te está proponiendo hacer lo que no estaba en tus planes hacer. Es decir, Dios te está soltando una palabra. Él te está promoviendo, Él te está prometiendo, mejor dicho, un buen resultado. El desafío te está prometiendo Dios un buen resultado, que es crecer. Ahora, no podemos ignorar el proceso. Él no nos dice qué proceso vamos a tener. Él te dice cuál es el resultado, cuál será el resultado de ese proceso, que es crecer. Es decir, no te puedo mentir, porque va a haber un proceso. Cada vez que Dios nos da una palabra, lo que yo tengo que ver es la letra chica de esa palabra. Y en esta palabra de crecimiento, la letra chica es proceso. Y no puedo no mentirte, no puedo decirte, siéntese a ver cómo crecemos, aunque sería lindo. Lo cierto es que toda palabra nos va a proponer un desafío, y ese proceso en ocasiones será duro, en otras ocasiones será difícil, pero la palabra nos promete, nos dice que no tengamos temor del proceso cuando Dios ya nos está dando un resultado. Es decir, cuando Dios ya te está diciendo vas a crecer, el proceso se tiene que tornar mucho más fácil. Es decir, mi mentalidad de proceso tiene que ser el resultado. Dios me dijo voy a crecer, aunque las condiciones sean duras, aunque el proceso sea difícil, Dios ya me adelantó el resultado. Voy a crecer, vamos a crecer. Ahora, el problema muchas veces de nuestra desilusión de fe tiene que ver con ignorar el proceso. El problema de nuestra desilusión de fe tiene que ver porque ignoramos el proceso. Queremos crecer, pero no medimos cuál es el proceso. No queremos pensar en el proceso. Entonces, cuando el crecimiento nos llega por ignorar el proceso, nos desilusionamos de la fe. La palabra en el Salmo 147, se lo dije el miércoles pasado, la palabra nos dice que Dios nos quiere dar lo mejor del trigo. Diga conmigo, lo mejor del trigo. Póngale onda ahora, lo mejor del trigo. La palabra dice lo mejor del trigo. Ahora, cuando uno lee estas promesas o estas palabras de parte del Señor, nos alegramos. Es decir, wow, lo mejor del trigo. Dios me dijo, me va a dar lo mejor del trigo. Entonces nos sentamos a esperar que el cielo se abra, que un arcángel baje con un bolso grandote que esté lleno del mejor trigo. Pero para pasar de trigo al mejor trigo hay un proceso. Para pasar del trigo al mejor trigo hay un proceso. Tuvo que pasar un proceso. El resultado de la palabra, en otras palabras, el resultado de una palabra lo separa de tu vida el proceso.
El resultado de la palabra que Dios te dio lo va a separar de tu vida el proceso. Podemos ser trigo o lo mejor del trigo, eso lo va a definir el proceso. Toda palabra dada por Dios nos propone un desafío. Diga conmigo, desafío. Ahora, la palabra desafío, y aquí ya estoy entrando en el mensaje de esta mañana. La palabra desafío está compuesta por dos palabras, desafío. Des es una negación, es decir, cuando la palabra des está antes que otra palabra, sugiere la negación de la palabra que la continúa. Por ejemplo, desubicado. Desubicado, no está ubicado, está negado a una ubicación, es un desubicado. Des es negación a la palabra. Afío es una palabra antigua que ya no se usa y significa dar la palabra. Cuando usted cuando usted fía, de ahí viene la palabra fiar. De hecho, cuando usted pide fiado, le está diciendo a quien le fía que usted no le va a hacer daño, que usted le va a pagar. Usted le da la palabra desafío. En otras palabras, escuche por favor, y aquí esto le va a mover la cabeza, porque quien nos propone un desafío es Dios. Cuando Dios me dice, te quiero proponer un desafío, y a mí no me queda otra que aceptar el desafío porque me gusta el resultado, que es crecer. Entonces yo digo, Señor, yo quiero el desafío. Yo digo, amén, acepto el desafío. Pero cuando empiezo a investigar lo que significa desafío, porque para Dios no hay nada al azar. Dios no usa palabras porque están bonitas y en la boca de Él quedan hermosas. Él usa palabras intencionalmente. Ahora, la palabra, escuche esto por favor, desafío es la prueba que intentará mostrarte la falta de una seguridad que tienes ante un reto. Cuando Dios te está proponiendo un desafío, lo que te está diciendo en otras palabras es que no va a haber seguridad, no tendrás seguridad. Desafío, no tendrás seguridad en la palabra ante un reto. Es decir, todo desafío te va a proponer hacer daño. Todo desafío te propone hacerte daño. Ya no le está gustando, ¿verdad? Todo desafío que Dios nos da nos está proponiendo hacernos daño. El desafío te propone tener algunas pérdidas. Desafío es negar una seguridad. Desafío, no hay seguridad. Negar una seguridad. Por eso siempre Dios, ante un desafío, te dará siempre el resultado anticipado. Porque Dios te está diciendo, no tendrás seguridad, no vas a tener seguridad, pero enfócate en el resultado. Por eso Dios, ante todo desafío, te va a dar el resultado anticipado, para que entiendas, para que pese al desafío o a la falta de seguridad en el desafío, Dios te tiene garantizado un resultado favorable. En otras palabras, vas a vivir un año y vas a perder algunas cosas. Vas a vivir un año y no tendrás seguridad en cuántas decisiones tengas que tomar, pero la palabra del Señor te ha dicho, vas a crecer. Enfócate en el resultado final. Vas a crecer, no importa el proceso, vas a crecer, no importa lo que pase, mantente firme. Alguien tiene que estar aquí, vas a crecer. Tienes garantizado, déselo bien fuerte si se lo va a dar a Dios. Dios tiene garantizado un resultado favorable. Tienes un desafío, vas a crecer. Pero en el proceso muchas veces no tendrás algo seguro. En ocasiones tendrás algunas pérdidas, pero vas a crecer. Hay desafíos que necesitamos enfrentar para ser promocionados. Hay desafíos que usted y yo necesitamos enfrentar para ser promocionado. Escuche, si Goliat no hubiera aparecido, David no hubiera sido promocionado. Hay desafíos que aparecen que necesitamos en la vida para ser promocionados. David no hubiera sido promocionado si Goliat no aparecía, pero gracias al desafío de ese gigante, David fue transicionado. Hay desafíos que van a aparecer y que en ocasiones te van a querer quitar la seguridad. En ocasiones van a querer quitarte la seguridad. No te va a doler porque van a haber pérdida, pero esos desafíos son necesarios para ser promocionados. Mire, yo no soy masoquista, pero cada vez que se habla de mí por allá afuera en las redes sociales, a mí me interesa, porque mientras más mal hablan de mí, hay mucha gente que me quiere conocer. Entonces digo, Señor, si ese desafío me está haciendo crecer, bienvenidos los desafíos. Es decir, yo no me enfoco en lo que pierdo, yo no me enfoco en la energía que me sacan, yo me enfoco en que me está haciendo crecer. Hay desafíos que necesitan venir a tu vida para que seas promocionado. Dígale al que tiene al lado, Dios te va a desafiar. Diga,
dígaselo, vamos. Dios te va a desafiar para promocionarte. Alguien se tiene que preparar, porque este 2022 el desafío te va a promocionar, el desafío te va a posicionar, el desafío te va a transicionar. Alguien tiene que estar aquí. Te estoy diciendo de parte del Señor, las pérdidas que has tenido te van a posicionar, el dolor que has sufrido te va a posicionar. Este 2022 serás posicionado a una nueva temporada, serás posicionado a una nueva dimensión de gloria. El Señor te ha dicho: yo te voy a bendecir, vas a crecer, vas a crecer. Alguien tiene que decir amén a eso. Ahora, ¿cómo hago? Es la pregunta del millón. ¿Cómo hago para alcanzar la victoria de frente al desafío? Ahora, solo hay un secreto. Solo hay un secreto. ¿Cómo yo hago para alcanzar la victoria de cara al desafío? Porque aunque seamos fuertes, los desafíos no nos gustan, los desafíos nos duelen. Como dice la palabra, nos quita la seguridad, pero es necesario. Ahora, ¿cómo hago para alcanzar la victoria cuando el desafío es fuerte? Cuando el desafío me hace llorar, cuando el desafío me aprieta el pecho, cuando el desafío me hace ver más pérdida que ganancia. ¿Cómo hago para alcanzar la victoria de frente al desafío? Y solo hay un secreto. Diga, ¿cuál, pastor? Ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso en el proceso, lo primero que atacará el diablo será tu conexión con Dios. Él quiere sacarte, Él quiere distanciarte, Él quiere desconectarte de Dios. Él necesita distanciarte de Dios. Cuando el diablo logra hacerlo, mire, si hay algo que tienen los desafíos, es que nos desganan. Los desafíos nos desmotivan. Los desafíos en ocasiones nos hacen querer tirar la toalla. Es decir, Dios está buscando manera de distanciarte con Dios. Cuando el diablo logra hacerlo, entonces presta atención, cuando el diablo logra hacerlo, cambiamos la llenura del Espíritu Santo por una simple saciedad del Espíritu Santo. Hay un fenómeno en el cristianismo, y es la capacidad que tenemos de un domingo tocar la sala de los ángeles, tocar la presencia de Dios con nuestras manos, pero el lunes por alguna razón estamos codo a codo con el diablo, casi al borde de ser derrotados. Y eso se debe a que hay cristianos que solo vienen a saciar su vida, que solo quieren saciar. Estoy mal hoy estoy triste, quiero ser saciado. Cristianos que utilizan la iglesia como una suerte de curandero para que me oren, para que alguien me visite, porque solo quieren ser saciados. La palabra saciar es estar satisfecho, es solo tener lo justo, calmar una necesidad, saciar. Un cristiano saciado es el que dice: pastor, yo solamente vine a que me ore y me voy, yo no quiero seguir más, no me pida más que eso. Eso es una señal de alarma que le está diciendo peligro. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que constantemente era llevada a desafíos. Pablo les dijo: sean llenos del Espíritu de Dios, en lo cual no hay disolución. Lleno, diga conmigo, llenos. Lleno es casi reventar. Estamos llenos. Lo que nos pasó en Navidad y Año Nuevo, estamos llenos, no me entra nada, estoy que reviento. Eso es ser lleno. Mi querida iglesia, nos espera un año de desafíos, donde no llegaremos al resultado de crecer si no dejamos que el Espíritu de Dios nos llene. Seremos desafiados en la fe, seremos desafiados en el carácter. Un año donde, si usted es inteligente, entonces aprovechará para crecer en todas las áreas. Donde por mucho tiempo estuvo estancado, es decir, todos debemos reconocer que hay áreas de nuestra vida que necesitan avanzar, áreas de nuestra vida que están estancadas, y de eso quiero hablarles en los 15 minutos que me restan. Titulé este pensamiento: desafío personal, crecimiento familiar. Desafío personal, crecimiento familiar. Quiero una vez más enseñar algo, téngame paciencia. Y ya el último domingo sigo en esta línea de enseñanza, y el próximo domingo ya volvemos a los domingos de avivamientos y domingo profético. Pero quiero enseñarles, soy tu pastor y necesito enseñarte. Desafío personal, crecimiento familiar. Proverbios, por favor, si me acompaña, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, verso 4, dice así: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Dios bendiga esta palabra. Voy a leer la versión tradicional, la Reina Valera, la más viejita. Dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será
prosperada. Esto está interesante. Proverbios dice, el alma del perezoso desea, anhela, quiere todo, pero nada alcanza. Usted tiene que conocer a uno de esos. Él quiere todo, anhela todo, quiere lo que él tiene, pero no hace nada. Es decir, está todo el día mirando Netflix, está todo el día mirando TikTok en el celular, está todo el día mirando YouTube, robándole la señal de Wi-Fi al vecino, ganándose en la vereda para que le agarre mejor señal. Él desea todo, él quiere todo, pero nada alcanza. Pero luego hay otro, dice el alma del diligente. ¿El alma de quién? ¿De quién? Del diligente. Dice será prosperada. Hay dos acciones aquí, pereza y diligencia. Ambas desean algo, ambas sueñan algo, con algo, pero solo una lo alcanza y es el diligente. Según el diccionario de la Real Academia Española, diligente es una persona que pone mucho interés, que pone mucho esmero en el cumplimiento de una obligación. Mire ya el diligente no espera que se le dé por mérito. El diligente sabe que para alcanzar él tiene que obligarse. Mire, eso está interesante, eso para otra predicación. El diligente no espera a que el gobierno de turno le dé algo. El diligente sabe que es su obligación alcanzar algo. Por eso diligente es una persona que pone mucho esmero en el cumplimiento de una obligación. Diligente del latín diligere, que traduce como cuidar. En otras palabras, si yo tengo que transformar este versículo en la versión Jesús López, lo diría de esta manera: el ser humano que sabe cuidar lo que tiene va a crecer. El ser humano que sabe cuidar lo que tiene va a crecer. Esto es para un matrimonio, esto es para un empresario, esto es para un ministerio. La manera que vas a crecer es aprendiendo a cuidar lo que tiene. Si usted no sabe cuidar lo que tiene, lo más probable que de acá a un tiempo lo tengamos llorando. Lo hablamos el miércoles. Es mejor pedir un consejo en tiempo y en forma que por no pedir un consejo andemos buscando consuelo luego. Porque lo perdí, porque la perdí, porque perdí la empresa, porque perdí el negocio. Es decir, diligente traduce como cuidar. La persona que sabe cuidar lo que tiene va a crecer. Ahora, uno de los grandes problemas y principal razón de las pérdidas financieras, de las pérdidas ministeriales, de la pérdida familiar, es porque no sabemos cuidar lo que tenemos. Los papás no saben cuidar a sus hijos. Y no estoy hablando de cuidar en esto de estar con ellos. Estoy hablando en la amplitud de la palabra. Cuidar, estar, escuchar, oír, aconsejar, salir al cruce, decirle no en el tiempo oportuno, decirle sí si es necesario. Es decir, cuidar. Los papás no saben cuidar hijos. Los pastores no saben cuidar iglesia. Los empresarios no saben cuidar empleados. Los matrimonios no se saben cuidar entre ellos. Y no saber cuidar lo que tienes te va a estancar. No saber cuidar lo que tienes te va a estancar. Es decir, como pastor de Alta Gracia o como pastor de donde sea, yo sé que Dios me dio algo, pero lo que Dios me dio lo tengo que cuidar. Porque yo sé que el diablo me quiere robar lo que yo tengo. Yo sé que el diablo quiere lo que yo anhelo y levanta gente para que me robe lo que yo tengo. El secreto para poder seguir creciendo en lo que yo tengo es cuidar lo que tengo. El problema es que no sabemos cuidar, y no saber cuidar lo que tiene nos está estancando. Y según la palabra te convierte en alguien perezoso que desea pero nunca alcanza. Yo deseo tener un esposo como el esposo de la Juanita, pero usted no hace nada para tener ese esposo. Es decir, como que por mérito tiene que tener el esposo. Yo deseo una mujer que tiene el Pedrito, yo quiero esa mujer. Pero usted no hace nada para que su mujer sea mejor que la mujer de fulanito. Es decir, como el problema de nosotros, y esto es bien argentino, el problema de nosotros es que creemos merecer. Tenemos esta tendencia al mérito, me lo merezco. Soy de 25 de mayo, le hice el partido A, yo lo voté A, entonces como que merezco que me den subsidios, que merezco que me den, pero no hago nada, deseo solo por mérito que algo me llegue. Según la palabra, el que no sabe cuidar lo que tiene te estanca, y eso te convierte en un perezoso que desea pero nunca alcanza. El perezoso y el diligente anhelan algo. El perezoso y el diligente sueñan con algo, quieren algo, pero solo uno lo alcanza.
Ambos quieren crecer, pero solo uno lo logra. Ahora, la diferencia de ambos está en que aunque el diligente también está cansado, aunque el diligente también no tiene ganas, aunque el diligente a veces no va a tener ánimo, el diligente, aunque esté cansado, se desafía a lograrlo, porque para él es una responsabilidad. Me obliga a levantarme. Me tengo que levantar aunque no quiera. Tengo que estar porque es una obligación personal. Yo siento que mi espíritu no me deja tranquilo porque siento que es una obligación. El diligente está movido por la obligación. Me tengo que levantar, tengo que ir, tengo que alcanzar, tengo que darle lo mejor a mis hijos, tengo que darle lo mejor a mi familia, tengo que alcanzar lo mejor. Es mi obligación. Mas el perezoso decide descansar. El perezoso quiere dormir. El perezoso no quiere esforzarse. La ley del menor esfuerzo pero mayor ganancia. No quiere esforzarse. Oiga, escuche esto está interesante, porque si usted no entiende esto, a fin de año no lo quiero ver llorar. Mire lo que dice la palabra. Las promesas de Dios son para todos, pero no todos las alcanzan. ¿Escuchó eso? Las promesas de Dios son para todos. ¿Para cuántos? Para todos, pero no todos las alcanzan. Y la razón de no alcanzar es la pereza. Hebreos capítulo 6, anótelo y léalo en su casa. Hebreos capítulo 6 dice que el perezoso no alcanzará las promesas de Dios. Es decir que aunque las promesas de Dios son para todos, ¿para cuánto? Pero solo un remanente no alcanzará, y ese remanente son los perezosos. Pastor, ¿y por qué él y yo no? Pastor, ¿y por qué aquellos y yo no? Algo tiene que haber, y yo no voy a decirte que ha sido un perezoso. Pero si él alcanzó la promesa y usted no, hay algo que los está diferenciando. Y según la palabra, es la pereza. La pereza, el perezoso no alcanzará las promesas de Dios. En otras palabras, la pereza es la razón número 2 del por qué no vamos a prosperar. La número 1 es amor al dinero, lo hablé el miércoles pasado. Perezoso en su original griego traduce como lento. Perezoso en su original griego se traduce como una persona lenta. Usted se ha encontrado con algunos adolescentes, porque si digo todos los adolescentes van a esperar allá y me van a golpear todos los adolescentes, pero algunos adolescentes son así. Usted los manda a limpiar y están y se sacan mocos, hacen bolitas, los tiran y los platos están ahí hace 3 horas, pero ellos están, parece ser, haciendo cosas más importantes. Y usted le dice, levántate que te quiebro el cuello si no te levantás. Y ellos toda una pachorra para poner un pie en el piso y luego poner el otro pie y van caminando como que el mundo les debe algo. Y uno quiere darle una patada ninja, ¿verdad? Confiésese, vamos. Uno quiere una patada ninja y uno siempre dice, si yo fuera como mi vieja. ¿Cuántos viejos hemos dicho eso? Si mi vieja estuviera educándome, un solo cintazo en la espalda, un solo varillazo del sauce llorón en la espalda, lavaba los platos en 2 segundos. Es decir, pereza, según el griego original, es lento. Diga conmigo, lento. No ponga nombre a esa palabra, La está pensando en alguien si los conozco a ustedes. En términos financieros, esto ya se los expliqué, la pobreza o la prosperidad no tienen que ver con un demonio. Es decir, nadie puede decir, ay, yo soy pobre porque un demonio me agarró, pastor, y no lo puedo soltar. No podemos reprender el espíritu de pobreza. Eso lo he escuchado hasta el hartazgo, que reprende el espíritu de pobreza. No existe. El espíritu que hay que reprender es el espíritu de pereza. Que ese sí existe y es la primera razón de tu pobreza, la pereza. La prosperidad no tiene que ver con un don. No existe eso de que debe tener el don de la prosperidad. No existe el don de la prosperidad, ni mucho menos el demonio de la pobreza. Existen capacidades. Pastor, ¿cómo yo voy a prosperar? Descubra sus capacidades, y eso para un curso en otro momento. Hay personas que tienen la capacidad de prosperar en todo lo que hacen. Otros tienen la capacidad de empobrecer con todo lo que tienen. No ha conocido personas que tienen un sueldazo y usted se pregunta, y de hecho yo le he preguntado, ¿y qué haces con el sueldo? Es que no me alcanza. ¿Pero cómo? Cobras tanto y no te alcanza. Es decir, hay un potencial, hay una capacidad que ellos están desarrollando, y es la capacidad de invertir mal el dinero, es la capacidad de no administrar el dinero, es la capacidad de empobrecer rápidamente. Es decir, tienen una capacidad. Los prósperos han desarrollado la capacidad para prosperar. Los que empobrecen han desarrollado la capacidad de empobrecer. Es decir, el problema no es de Dios, el problema es suyo.
La palabra dice, te di poder para hacer riquezas. No te dio riquezas, te dio poder para hacerla. Es decir, que la cantidad de riqueza que usted pueda hacer será proporcional a su capacidad, no al don que Dios le pueda dar, a su capacidad. Ser próspero o escaso tiene que ver con una decisión personal. Usted puede decirme, pastor, es que yo no quiero ser próspero, y está bien, porque lo voy a ver o la voy a ver en el cielo igual. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con vivir una vida plena aquí en la tierra, nada más. Te puede vivir como quiere, es su decisión. Ser próspero o escaso tiene que ver con una decisión personal. Ahora, yo decido qué voy a hacer en la vida, y para resolverlo debo preguntarme qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios desea para mí, que sea próspero o que sea escaso. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Ha dejado las preguntas espirituales de que si el diablo tiene 3 cuernos o 5 cuernos, si tiene cola o no tiene? No, has dejado esas preguntas y se ha hecho esta pregunta profunda, fría, calculadora de que qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Quiere que prospere o quiere que sea escaso? Mire, yo vengo de una generación donde la escasez era una buena señal de espiritualidad. Mientras menos tenía, más espiritual era. Y quienes tenían dinero, los que no tenían dinero, lo acusaban de soberbio. Es un soberbio. Esa es la hermana Angélica, la que tiene mucha plata. Esa es el hermano Milton, el que tiene mucha plata. Debe vender droga y anda en la iglesia haciéndose el santo para de alguna manera lavar dinero. Esos eran los que no tenían dinero. Es decir, nos enseñaban literalmente, nos enseñaban que no tenga recursos en la tierra porque su tesoro está allí en el cielo. O sea, esa mentalidad. Mire lo que voy a decir, usted no necesita recursos para comenzar a prosperar. Su primera herramienta es su capacidad. ¿Para qué usted es bueno? Mire, David dice la palabra, y no me quiero ir del mensaje, pero se me vino esto a la cabeza. David dice la palabra que Saúl había un demonio que lo atormentaba, y lo llamaron a David porque sabía tocar el arpa. Entonces vino David y le tocó el arpa y los demonios huían. Generaba tanta paz David que los demonios no soportaban la paz que David transmitía al tocar el arpa. Es decir, usted tiene que ser bueno en algo. Cuando usted es bueno en algo, Dios va a poner a alguien para que lo promocione, pero tiene que ser bueno en algo. Es que, pastor, yo no soy bueno en nada. No, usted es bueno en algo. Lo que es perezoso, no quiere descubrir lo que tiene. ¿Hay alguien aquí? Usted tiene que saber para qué es bueno. Pastor, yo soy un buen pintor. Entonces ahí está la onda. Usted sea el mejor pintor y Dios va a poner gente para promocionarlo. Usted sea la mejor tortafritera si quiere, pero Dios va a poner a alguien para promocionarlo. Es decir, usted tiene que ser bueno en algo. Usted tiene que descubrir la capacidad, y esa capacidad le hará alcanzar sus primeros recursos, donde luego usted buscará la forma de multiplicarlos. Usted puede vivir toda la vida de tortas fritas. ¿Y está mal, pastor? No. Pero si usted quiere, puede multiplicarlo eso y convertirse en otra cosa, y no estar eternamente vendiendo tortas fritas. No estar eternamente vendiéndolo solamente que me alcance para comer. No, usted tiene la capacidad de multiplicarlo. Ahora, si a esa capacidad usted le agrega fe, entonces Dios será el que pondrá en tus manos más recursos. Y esos recursos, y esta es la parte fría de Dios, porque los recursos que Dios te da, primero Dios se los sacó a quien no los quiso usar. Estoy hablando de Dios. Es decir, Dios te va a dar recursos. Dios me da recursos a mí. Dios le va a dar recursos a Raulo. Dios le va a dar recursos a Chino. Ahora Dios va a esperar cómo lo vamos a multiplicar. Y si Dios ve que yo multiplico, que Raulo multiplica, pero que Chino no quiere multiplicarlo porque él está bien con lo justo, entonces Dios le va a sacar los recursos a Chino y se nos lo va a dar a Raulo y a este servidor, porque nosotros lo estamos multiplicando. Y eso es Dios. Lo dice la parábola del siervo que no supo multiplicar su ganancia, sino que por temor lo escondió. Es decir, Dios te va a dar recursos. Dios te va a dar recursos, pero esos recursos se los va a quitar a quien no los quiere usar. Hay pobres que, teniendo los recursos para prosperar, deciden ser pobres. El escaso intenta consolarse diciendo: debe robar. Dios a todos nos da recursos y Él observa quién los utiliza y quién no. Él no te da recursos y luego se olvida. Él espera que los uses. Él está esperando que uses tus recursos. Él está esperando que uses tus recursos. Él está esperando que multiplique los recursos que Él te está dando. Y esto es para cristianos o no cristianos. La capacidad que tienes la tienes que multiplicar. Un principio empresarial.
La tienes que multiplicar. Algo que no, Dios no te va a dar algo que no vas a usar. En otras palabras, Dios es el mejor inversor del sistema. Él no le va a dar algo a alguien que no tenga la capacidad de multiplicarlo, que no quiera multiplicar. Por eso Jesús me encanta, porque Jesús, aunque vemos su mensaje poéticamente, gran parte del mensaje de Cristo tenía que ver con prosperidad también. Esa mentalidad de pobreza Dios necesitaba cambiarla, porque Dios no da recursos a quienes están conformes con vivir de lo justo. Y no estoy hablando de salvación, por el amor del Señor. Vaya al cielo junto conmigo, seguro. El Señor, espero que usted vaya al cielo, ¿no? No dijo amén, por eso yo ahí me entré en duda. Yo voy a ir al cielo. El Señor, gracias a los 2 o 3 amén que dijeron. Por lo menos me voy a presentar con dos delante del Señor. El Señor le digo al Señor, haz crecer la iglesia. Yo quiero una iglesia grande, haz que la iglesia se llene. Y Él me dice literalmente, yo no te voy a hacer crecer. ¿Cómo que no? Usted me dijo que será el año de crecimiento. Sí, va a ser el año de crecimiento, pero usted tiene que hacerlo crecer. Es decir, Dios te da recursos y es mi responsabilidad hacerlos crecer. ¿Por qué algunos no prosperan? ¿Por qué algunas iglesias no crecen? Diga, ¿por qué, pastor? Por pereza. ¿Por qué algunos prosperan y otros no? ¿Por qué algunos ministerios prosperan y otros no? ¿Por qué familias prosperan y otras no? ¿Por qué? Por pereza. Quieren trabajar muy poco, pero ganar mucho. ¿Puedo abrir el corazón? Les gusta, ¿eh? Yo estoy literalmente en contra de esos pastores que hacen predicar a los miembros siempre. No ponga nombre, por favor, en su cabeza. Pero yo estoy en contra de esos pastores que hacen predicar a los miembros siempre, y ellos se sientan a escuchar y por supuesto a recibir sus honorarios, porque ellos no comparten honorario, ellos comparten altar pero no honorario. Ellos le dan a sus miembros que prediquen un martes, que prediquen un miércoles, que prediquen un jueves, un viernes, un sábado y un domingo. Esto es como que usted papá, usted mamá mande a su hijo a trabajar a su empresa cuando la empresa lo contrató a usted y no a su hijo. El día que la empresa descubre que usted mandó al hijo, en vez de ponerse a trabajar usted, lo va a echar a usted y a su hijo por negligente y por perezoso. Diga, oh, gloria a Dios, aleluya, diga algo, por favor. Es decir, si Dios te dio algo, no te sientes, sé diligente. Es que si no le doy se me van de la iglesia. Es que si no me voy se enojan conmigo. Mi hermano, que se enojen, pero usted sea diligente. Y cuando vaya al cielo, que el Señor le diga, buen siervo eres. No importa la cantidad, pero lo que tenía lo supiste multiplicar, lo supiste prosperar. Que se enojen, que se vayan a la iglesia de cualquier lado, pero usted sea diligente. Alguien tiene que estar aquí. Haga lo que tiene que hacer. Sea responsable en lo que Dios le dio. Oblíguese a crecer. Pero tenemos tristemente la tendencia pastoral de hacer predicar a todos los hermanos para que no se ofendan y se vayan. Y eso tarde o temprano traerá destrucción. Eso tarde o temprano traerá destrucción. ¿Quiere ser pobre? No haga nada, siéntese. Porque para la pobreza no se necesita esfuerzo. Siéntese. ¿Quiere ser próspero? Hay que hacer mucho. El problema es la pereza, entonces no hacemos nada. La palabra dice, el alma del perezoso desea y no alcanza. Sueñan con crecer, pero no hacen nada por crecer. Sueñan prosperar, pero no hacen nada por prosperar. El camino a la pobreza es la pereza, y este es un demonio, la pereza. En el mundo espiritual se conoce como Belfegor, el dios de las grietas. Este es un espíritu que no habita en humano, no entra, no es que, me agarró la pereza, estoy endemoniado. No es eso. Ese espíritu no entra en humano, no habita en humano, pero es un principado y se posiciona en ciudades. Y el primer objetivo es presionar a la iglesia. Eso está interesante, eso para guerra espiritual, y en otra predicación se los doy. Pero este demonio tiene como primer objetivo presionar a la iglesia. Pereza, no avancen, no saquen las telas de araña, no limpien, ya está, sí, es para Dios, y ese es para Dios, hacemos toda la chanchada. Es decir, este espíritu golpea a la iglesia. Este se encarga de que ciudades e iglesias no prosperen, llevándonos al conformismo, a la mediocridad, al desgano, a la parálisis y condicionando toda superación personal.
Cuando de la nada te viene un cansancio atroz, es porque hay una influencia de Belfegor alrededor tuyo. Usted puede dormir hasta las 12 si quiere, no hay drama. El problema es que cuando todos los días usted quiere dormir hasta las 12, eso es un problema. Usted puede no tener ganas de trabajar. El problema es cuando todos los días usted no tiene ganas de trabajar. Está siempre desganado, desmotivado. Tiene que ver con la influencia de este bicho. Él sabe que tiene recursos, él sabe que tienes capacidades, y su trabajo es impedirte que uses esas capacidades. A este bicho no solo hay que tratar de reprenderlo. No se trata de decirle a la cama que nos suelte. De la única forma que la pereza no tenga influencia en tu vida es a través de la diligencia, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo te obliga a alcanzar el crecimiento, te obliga a que en medio del proceso no te detengas, porque hay una obligación que me está empujando. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo y a esa llenura espiritual le ponemos una dosis natural de diligencia, el resultado va a ser prosperidad. El alma del diligente va a prosperar. Alguien tiene que estar aquí. Termino aquí. Diligente, del latín diligere, traduce como seleccionar con prisa, escoger con rapidez, entre otras más que ya le dije. En otras palabras, diligente es alguien que con cuidado escoge algo que requiere prisa. Eso es un diligente. Alguien que está escogiendo algo pero que requiere prisa, que no hay tiempo de analizar mucho, requiere prisa. Mis queridos hermanos, de la pereza hay que salir con prisa. Todos en alguna medida seremos influenciados por este demonio. Lo que debemos evitar es quedarnos en esa zona de confort, en el lugar que nos conformamos con poco, en la mediocridad, en el desgano. Hay que salir con prisa de allí, no te instales. Está bien que en ocasiones no tengas ganas de trabajar para la iglesia o para tu propia casa, pero que la ganas de no trabajar no haga que tu casa se llene de arañas. Que las ganas de no trabajar no haga que tu casa se empiece a caer a pedazos. Teniendo casa no la cuidamos. Teniendo un auto no lo cuidamos. Teniendo una bicicleta no la cuidamos. Eso es pereza. Entonces, ¿cómo Dios puede proveerte algo si lo que dio, poquito, no lo cuidas? Dios, dame un trabajo. Y Dios mira tu casa y se está cayendo a pedazos. Y Dios dice, ¿para qué le voy a dar más dinero? Se va a hacer mal. ¿Está aquí? Si con 10 se está enfermando de pereza, Dios no te va a dar 20. Dios necesita que aprendas a cuidar lo que tienes para Él comenzar a darte más. El diligente elige algo y sale que elige algo que necesita rapidez. Hay que salir con prisa de allí, no te instales. La pereza es destructiva, destruye hogares, literalmente destruye casas. La pereza destruye patios. El que tenga oído, oiga. La pereza destruye el auto. La pereza destruye la casa. La pereza destruye la bicicleta. La pereza destruye la ropa. La pereza es destructiva. La pereza te hace perder trabajo. La pereza te hace perder posición. La pereza te hace perder estatus. Te convierte en pobre. Dios no te quiere ahí. Él no te va a sacar, debe usted salir. Y si te apresuras a salir de allí, tu vida será prosperada. No podemos amar el dinero, pero no podemos negar cuánto lo necesitamos. Está bien, no amamos el dinero, pero lo necesitamos. Lo dijo un gran filósofo de los decadentes por ahí. El dinero no es todo. Dios lo bendiga. No podemos amar el dinero, pero tampoco podemos negar que lo necesitamos. Amar y necesitar son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Diga, ¿cuál, pastor? Tenerle miedo a una economía próspera. Y se lo digo con razón, yo le tuve miedo a la prosperidad. No puedo prosperar. No, ¿qué va a decir la gente? Nos asusta la prosperidad. Tenemos miedo a que la prosperidad nos cambie. Y por miedo a no cambiar preferimos no prosperar, cuando tendría que ser al revés. Buscar prosperar y hacer lo necesario para no cambiar. El problema no es el dinero, sino la mala administración financiera que usted y yo tenemos.
Nos ha llevado a matrimonio, al divorcio, ha separado hermanos, ha llevado a la quiebra a muchas empresas, inclusive iglesias. La falta de administración te lleva a la quiebra. Crecimos exponiendo una teología absurda que nos dice que Jesús era pobre. Jesús era pobre. No, que esa teología absurda de que Jesús era pobre, que siendo rico dejó la riqueza para hacerse pobre. Y eso no es una verdad absoluta, no es una verdad absoluta. Creció en un pesebre, pastor, rodeado de animalitos, porque era pobre, amén, aleluya, gloria a Dios. No, Jesús nació en un pesebre porque los hoteles estaban ocupados. Mire, José no fue a golpearle la puerta a un familiar. José se iba a pagar un hotel, mi hermano. Los hoteles estaban ocupados. No había a quien molestar. No le quedó otra a José que estar en un pesebre. Dios no entregó a su hijo, a su único hijo, a un mendigo. Él entregó a su hijo a un empresario de la madera. Y esto se lo digo con Biblia abierta. José tenía oficio. Los judíos tenían la obligación de aprender la Torá. Hasta los 5 años se le enseñaba en casa. De los 5 años en adelante ellos tenían que ir a una especie de institución donde se le enseñaba la Torá. O sea, para el padre lo que el hijo tenía que aprender era la Biblia, no oficio. Porque el oficio era caro. Nadie podía pagarle un oficio a un hijo. Pero José tenía un oficio y era carpintero. José tenía oficio, era carpintero. Y solo los de buena posición económica podían aprender y luego ejercer un oficio. Jesús no era pobre. Él tenía tesorero en su administración. En el tiempo de Jesús solo los reyes y los de buen estatus económicos tenían un tesorero. Ni las iglesias tenían tesorero. Jesús tenía uno. Judas no contaba algunas monedas, no contaba las ofrendas que habían de monedas que caían. No, Judas contaba plata. Judas contaba mucha plata. Jesús manejaba plata. Pedro era empresario y siguió a Jesús. Ningún empresario con 2 dedos de frente va a seguir a alguien que es pobre. Lo que Jesús tenía era humildad, que es totalmente diferente a ser pobre. Nosotros asociamos la riqueza con soberbia. Ay, ¿para qué quieres ser rico? Ay, la soberbia, al pastor lo perdimos, a la hermana Juanita la perdimos, al hermano asociamos riqueza con soberbia y asumimos que la pobreza es humildad. Se puede tener plata y ser humilde, como así también ser pobre y soberbio. Termino aquí. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero, diga conmigo, pero el que acepta la corrección recibirá honras. Proverbios 13:18. Lo segundo que te va a llevar a prosperar es escuchar el consejo. Hay muchos cristianos que se ofenden si un pastor habla de finanzas, pero ¿quién mejor que un pastor para enseñar sobre finanzas? El problema no está en lo que alguien te enseña, sino en lo que te sacan. Ahí está el problema. El problema no está en lo que alguien te enseña, sino en lo que alguien te saca. Hay pastores que son muy buenos sacando dinero. De eso cuídese, de eso tenga cuidado. Pero nunca rechace un consejo. Jamás rechace un consejo como el que le estoy dando ahora. La prosperidad es algo tan preciado que aunque todos la deseamos, pocos la reconocen. Por alguna razón creemos que desear riqueza es desnudar la ausencia espiritual. No está mal desearse próspero. Escuche, codiciar no es malo. ¿Qué dijo, pastor? Codiciar no es malo. Lo malo es codiciar lo que ya tiene dueño. Eso sí es malo, eso sí es pecado. Por eso Dios dijo: no codicies la mujer de tu hermano. Si ya tiene dueño, es codiciar lo ajeno. Eso es pecado. Pero codiciar, si usted es soltero y usted no codicia a una soltera, estamos en peligro. ¿Están aquí? Codiciosos. Codiciar no es malo. Lo malo es codiciar lo que ya tiene nuevo, lo que ya tiene dueño. Codiciar un auto, codiciar una casa, codiciar ropa, no es malo. La codicia es necesaria para prosperar. Porque la codicia es la gran motivadora para obtener la prosperidad. Lo malo es la avaricia. La avaricia es mala. No la codicia, la avaricia es mala. La avaricia hace al ladrón, la avaricia hace al corrupto, la avaricia hace al adúltero. Querer más de lo que ya tiene de manera injusta, eso es avaricia.
El problema de nuestra economía es la ausencia del buen consejo de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos da riquezas. No nos da el poder, mejor dicho, para hacer riquezas. El problema está en que no escuchamos consejos, sino que vamos sacando conclusiones, administramos por sospecha y no por consejo. Y eso es un error. Tenemos que aprender a escuchar consejos. Oiga, oír consejo no te hace menor a nadie. Está claro que como papás no vamos a dejar que nuestros hijos nos griten, pero ¿por qué no? Ellos nos pueden aconsejar. Sin querer queriendo, sus actos nos aconsejan. Sin querer queriendo, su mirada triste nos aconseja. Sin querer queriendo, su tristeza, tirado en el sillón, tirado en la cama, sin ganas de hacer nada, eso nos está tirando consejo de qué no seguir haciendo. Yo pudiera decir, el pastor, no le den consejo al pastor, pero aprendí que el buen consejo me marca el camino para prosperar. A mí, no al que me da el consejo, a mí me hace prosperar. El problema de no pedir consejo es sacar nuestras propias conclusiones. Termino aquí. Este es el desafío. Vamos a crecer, vamos a obtener lo mejor del trigo, siempre y cuando no te gobierne la pereza, sino que seas rápido para alcanzar la promesa. Y eso dará el crecimiento familiar. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer en la casa que asume el desafío sin miedo a nada, sino que se enfoca en el crecimiento, entonces el desafío personal me hará crecer de manera familiar. La familia crece cuando como personas aceptamos un desafío, y eso soltará un nuevo pacto sobre tu casa. Nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Y este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. 2022. Dios quiere hacer un nuevo pacto. 2022. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Sea en esta iglesia o sea en la iglesia que usted decida continuar. Yo ruego a Dios que continúe aquí. Pero si por alguna razón usted se nos va para otro lado, que no rompa el pacto que hizo con Dios. Y el pacto es este: consagrar sus finanzas a Dios. Donde usted no se va a permitir, mire, en casa no nos permitimos no diezmar y no ofrendar. Eso es un pacto de prosperidad. Eso hace que mis autos no se rompan. Eso hace que mi casa no se caiga. Eso hace de que yo pueda adquirir terrenos. Eso hace de que yo pueda emprender otras cosas. De que yo pueda hoy buscar maneras de tener otro trabajo paralelo. Diezmar y ofrendar, ese es el pacto. Alguien tiene que establecer un pacto en la casa, donde usted no se sienta a esperar a ver cómo Dios me va a bendecir, sino que yo diligentemente me muevo rápido para poder crecer en la palabra.